Somos un pueblo de promesas. Por siglos Dios preparó a personas para la venida de su Hijo, nuestra única esperanza de vida. En Navidad celebramos el cumplimiento de las promesas que Dios hizo, que nos daría un camino para acercarnos a Él. Adviento es a lo que llamamos esta temporada que termina con la Navidad. Empieza 4 domingos antes del 25 de diciembre. Cada año, mientras esperamos la llegada de Dios en carne y hueso, recordamos que el pueblo de Dios esperó años, siglos, la llegada del Mesías prometido, que vendría a salvarlos. Tenían promesas que Dios hizo. La simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Un profeta como Moisés, un sacerdote que superaría el orden del primer pacto. Un hijo del rey David y un heredero del trono que sería mayor que David, sería su señor. Por siglos el pueblo de Dios esperó. Ahora vivimos en la era del Mesías. Cristo ha venido. Su venida es el clímax de la historia de la humanidad y Él nos ha mostrado al Padre y sus propósitos. Sin embargo, es bueno para nosotros ensayar la espera paciente y la anticipación del pueblo de Dios, para profundizar nuestro aprecio por lo que tenemos ahora en Él. Por esta razón, el Adviento es una temporada de tonos menores, perfectamente mostrados en coros como «Oh, ven Emmanuel». Practicamos los siglos de espera y anhelo que precedieron la venida de Cristo y, haciendo esto, nuestro gozo y nuestra gratitud por lo que tenemos en Cristo se incrementa, enriquece y endulza. Nosotros también vivimos con anhelo y esperanza la de su segunda venida, mientras que nuestra espera toma una forma completamente nueva. Se levantan niveles nunca antes vistos de esperanza, anticipación y gozo. Después, el día de Navidad, esos tonos menores rompen en tonos festivos y brillantes, aquellos en coros como «Dichosa tierra proclamad», resolviendo la tensión de tiempos pasados, apuntando hacia su segunda venida, la cual con gozo y paciencia esperamos. A continuación, encenderemos la vela de la esperanza. Buenos días, tardes. Se pueden poner de pie, vamos a leer el texto del día. San Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron
y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños en José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ya se pueden sentar. Gracias. Espero haya puesto atención. Ese es nuestro texto para esta mañana. Mateo capítulo 2. Creo que esta historia referente a la Navidad mezclada con los otros relatos de los otros evangelios, tanto el relato de los pastores y la visita de los ángeles y todo eso, lo hemos escuchado suficientes veces y de diferentes maneras. Creo que lo hemos visto en caricatura, lo hemos visto escrito, lo hemos visto en fotos, lo hemos visto en cuadros, lo han cantado, son poemas, todo tipo de formas y sabores y colores nos han mostrado exactamente esta historia. Esta mañana iniciamos nuestra temporada de Adviento, en la cual nos detenemos a anticipar la celebración del tiempo en el que Jesús vino. El nacimiento de Cristo, como lo dijeron hace ratito, es el clímax de la historia de la humanidad, cuando Dios irrumpió en la historia y anduvo entre nosotros. Nuestro primer domingo de Adviento se refiere a la esperanza, y es mi esperanza que esta mañana, a través del texto, Dios nos pueda dar algo de ella. Hay 5 personajes en la historia que leímos en todo el capítulo, espero no se haya dormido a la mitad. 5 grupos de personas que aparecen, y creo que de alguna manera yo tengo un poco de cada uno de los 5, y por lo tanto, como soy ser humano, al igual que cada uno de ustedes, estoy seguro que ustedes también. Vamos a ir leyendo, y conforme vayamos leyendo vamos a ir presentando a estos grandes personajes. El primero de ellos, que creo es el principal, parecería como que es el centro de este capítulo, pues aparece 8 veces su nombre, es Herodes. Aparece en el versículo 1 diciéndonos que cuando Jesús nació en Belén de Judea, lo hizo en los días del rey Herodes. Este rey Herodes, porque
como podrán haber visto durante la lectura, a la mitad del capítulo muere. Por lo tanto, este no es el mismo Herodes que está en el juicio de Cristo antes de su crucifixión. Son dos Herodes diferentes. Sí es su hijo, pero no es la misma persona. Quiero hablarte un poco acerca de precisamente este hombre Herodes. Herodes venía de descendencia idumea, lo que significa que este hombre tenía una descendencia que no era judía. Por el contrario, procedía de una descendencia que venía de allá, de los tiempos de Abraham, de sus dos nietos, Esaú y Jacob. Antes de eso, Ismael, el hijo que no era de la promesa, antes de Isaac, fue sacado de la tierra. De esa descendencia proviene Herodes. Por lo tanto, es judío en el sentido en el que es descendiente de Abraham, pero no es judío de nacimiento. No pertenece al grupo de personas que es hijo de la promesa. En los tiempos entre los dos testamentos, porque aquí literalmente estamos escuchando el momento en el que después de cientos de años Dios vuelve a abrir su boca y habla otra vez a través, en este caso, de sus apóstoles, empezando por sus profetas como lo fue Juan el Bautista. Pero había estado en un tiempo de silencio. Durante este tiempo, la región de donde viene Herodes había sido conquistada por un grupo de judíos que habían forzado a la región a adoptar las conductas judías. Por lo tanto, Herodes era judío de tradición, o sea, había sido formado en un hogar judío, pero no era judío de nacimiento. No nada más eso, su papá había tenido buena relación con los líderes romanos y había gozado de que esos líderes romanos allá en Roma le hubieran entregado a su papá toda la región para gobernarla. Cuando su padre muere y él asciende al poder, la razón por la que él ahora servía a Roma no era por él, era por su padre. No nada más eso, en su ida huye de la región de Jerusalén a Roma por una cuestión de una guerra que hubo ahí, y cuando llegó fue pronunciado por el Consejo Romano, fue nombrado como el rey de los judíos. Cuando Herodes regresa a Jerusalén, ahora proclamado por Roma como el rey de los judíos, se casa con la nieta del que era sumo sacerdote. Tú puedes decir, me estás revolviendo, parece novela, pero quiero mostrarte una cosa. Herodes era una farsa. Todo lo que Herodes tenía no le pertenecía. Servía a los romanos, pero no era romano. Una autoridad como Roma, que no tenía nada que decir sobre los judíos, lo había pronunciado rey de los judíos. Por lo tanto, la única razón por la que era rey de los judíos era porque Roma había dicho que era rey de los judíos. No nada más eso, su tradición de judío ni siquiera era genuina, porque él había sido instruido en el judaísmo, pero no era judío de nacimiento. Entonces no era romano, no era judío, no era rey de los judíos. Y la única razón por la que gozaba un buen compañerismo con los judíos era porque se había casado con la nieta del sumo sacerdote. Para haberse casado con ella, tuvo que exiliar a su primera esposa con la que ya se había casado y a su primer hijo para poder establecer esta relación con esta persona y mantener tranquilos a los judíos con respecto a que no tuviera más de una mujer. Herodes era una farsa. Este Herodes, nos dice aquí la Escritura, dice que vinieron a Jerusalén unos magos. Vamos a regresar a los magos al rato, pero vamos a avanzar. Diciendo, versículo 2. ¿Está conmigo? ¿Dónde está el rey de los judíos? Herodes hubiera levantado su mano y hubiera dicho, aquí estoy, pregúntenle a Roma. Sin embargo, continúa diciendo que ha nacido. La respuesta de Herodes, porque su estrella continúa diciendo, hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Vienen en buena tregua, o sea, no vienen a atacar, no vienen a quitarlo, no vienen a quejarse, vienen a adorarle. Herodes hubiera estado feliz con que alguien viniera a adorar al rey de los judíos, hasta que estos magos dicen, vimos la estrella que representa su nacimiento. Y Herodes dice, pues yo ya nací hace ya tiempo. Entonces no pueden estar hablando de mí. ¿Quién es este que verdaderamente es el rey de los judíos? Porque yo no soy. No, porque no soy judío, porque Roma me hizo rey de los judíos y porque no tengo ninguna relación directa para ser el rey de los judíos. Herodes dice, oyendo esto, el rey Herodes
obviamente, ¿cuál es la siguiente palabra? Se turbó. No, esto es para saber que estás siguiendo el texto conmigo. Se turbó. La palabra turbar aquí significa sacudir fuertemente. Es la misma palabra que se utiliza, ¿se acuerdan aquel paralítico que está lejos del estanque y dice la escritura que descendía un ángel y sacudía las aguas y el primero que llegaba a tocar las aguas sacudidas era sanado? Y él decía, es que cada vez que el ángel sacude las aguas no alcanzo a bajar, ¿se acuerdan? Y Jesús le sana en ese momento. La palabra turbar es la palabra sacudir las aguas. Cuando el ángel descendía y sacudía las aguas, es la manera en la que el rey de Herodes, pero no solamente el rey, sino todo Jerusalén con él, muy probablemente por razones completamente diferentes, pero ciertamente ambos estaban turbados. Herodes dijo, se acabó mi teatro. Se acabó mi teatro. No soy el verdadero rey de los judíos, he maquinado, he hecho trampa, he hecho todo lo que ha estado en mi mano para lograr lo que tengo y finalmente llegó el prometido rey de los judíos. Si verdaderamente Herodes había sido criado en el judaísmo, entonces conocía muy claramente las profecías acerca del Mesías. No nada más eso, él sabía exactamente que él no era ese Mesías. Cuando lo escuchó, se turbó. Hay un poco de Herodes en mí. Cuando pretendo decir palabras a mi propia vida, como sé valiente, las oportunidades se arrebatan, se toman. El mundo es de los valientes. Lucha por tus metas y por tus sueños. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas que hemos obtenido por un precio muy alto? Hemos puesto en lugar secundario a nuestras familias, hemos puesto en lugar secundario inclusive nuestra moral o nuestra integridad, hemos puesto a un lado nuestras amistades, hemos establecido patrones de vida inapropiados. ¿Todo por qué? Por lograr, por ser valientes, por ser arrojados, por ser como Herodes, por llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque me ha sido prometido que yo soy algo importante y por lo tanto necesito obtenerlo a toda costa. Hay algo de Herodes en mí. No nada más se turbó Herodes, también Jerusalén. No dice algunas personas, dice toda Jerusalén con él. Ellos habían estado esperando por años y años y años y años la venida final del Mesías. Ellos lo habían estudiado, lo habían practicado y sin embargo ahora estaban turbados ante la noticia. Continúa el texto diciéndonos en el verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, subraya estas palabras porque ahorita van a regresar, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó. Herodes manda llamar a los líderes y les dice, a ver, vengan, necesito hablar con ustedes. Los convoca y les pregunta. ¿Quién les pregunta? Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Cuéntenme. Estos hombres no dijeron, permíteme, déjame saco mi teléfono a revisar Wikipedia a ver qué dice acerca de dónde debe nacer el Cristo. Inmediatamente, sin pensarlo, algo que habían ellos estudiado por años y años y años en la ley. Ellos responden inmediatamente. Ellos le dijeron, ¿en dónde? En Belén de Judea. Sabían exactamente el lugar donde ese Cristo, ese Rey había de nacer. Porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judá. Y fíjense, el original, que es el texto que está citado del Antiguo Testamento, que es Miqueas 5:2, lo hace en forma contraria. Afirma que Belén es pequeña. Aquí el profeta, a través de la boca de Mateo, voltea las cosas y dice, no eres pequeña por el hecho de que el rey ha nacido en ti. La riqueza y el sentido de la riqueza de toda persona es donde ha nacido Cristo. Cuando Cristo ha nacido en el corazón de una persona, eso hace a una persona, por más significante que sea, hace a una persona rica. Sin embargo, no parecen muy emocionados. ¿Dónde ha nacido? En Belén de Judea, así está escrito. Es más, mira, aquí está el texto. No es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, un comandante, un coordinador, un director que apacentará, dice, pastoreará a mi pueblo Israel.
Lo sabían muy bien. Era para que tanto Herodes como los principales sacerdotes hubieran salido corriendo a decir, vamos a Belén, ¿o no? Vienen los magos y dicen, ha nacido. Pues por si sí o por si no, pues vamos. Pero nadie quiere ir. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquí vemos las motivaciones de Herodes. Él no le interesa saber quién es el que nació, quiere saber, asegurarse de saber el tiempo exacto que ha transcurrido desde que nació hasta ese día. Cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Herodes era un maestro de la manipulación. No tienen un interés de adorar a Cristo. Si tuviera interés, hubiera enviado él mismo personas. ¿Por qué enviar a los magos? ¿Por qué no enviar a sus mejores capitanes? ¿Por qué no enviar presentes y regalos, una caravana? ¿Por qué? Porque va a ir a adorar a un rey. Pero aquí nos muestra el texto que lo que él quiere no es eso. No nos dice nada acerca de que los magos se hubieran dado cuenta. Sin embargo, vamos a regresarnos a los líderes judíos. Los líderes judíos representaban un grupo de personas que por siglos habían tenido una sola encomienda, por siglos: administrar la viña del Señor. Ese era su labor, ninguna otra. Muy acertadamente Mateo 21, versículo 40 en adelante, nos narra el momento en el que Cristo confronta a estos mismos líderes con una parábola. Y les dice, un señor tenía una viña y se la arrendó a un grupo de personas para que la trabajaran y la labrasen. Y envió siervos a pedir cuentas de los frutos de la viña. Y estos golpearon a los siervos. Y el dueño de la viña envió más siervos y también los golpearon. Finalmente, este dueño de la viña, este señor de la viña, envió a su hijo. Y tomaron al hijo y dijeron, este es el heredero, matémosle y quedémonos con todo. Y le mataron. Ciertamente, este mismo Jesús estaba confrontando a estas mismas personas. Ellos estaban tranquilos donde estaban. Ellos estaban tranquilos con su función. Ellos estaban tranquilos con su encomienda. Lo que Dios les había pedido que hicieran, ellos simplemente lo hacían y por lo tanto todo estaba bien. No había necesidad de rendir cuentas, no había necesidad de traer frutos, no había necesidad de hacer absolutamente nada. Y el momento en el que Dios pidiera y demandara algo, lo que hacían era golpear a sus profetas, era golpear a sus enviados y finalmente, unos años después, terminarían por crucificar al Hijo del Señor de la viña. Estos hombres son como yo. Estoy acostumbrado a vivir en mis tradiciones. No quiero saber nada. Me gusta orar por los alimentos antes de empezar a comer, reconocer que esos alimentos son provisión de parte de Dios. Pero cuando debo rendir cuentas de cómo es que me alimento, entonces ya no quiero que nadie se meta. Me gusta venir y echar mi ofrenda y dar mi diezmo, pero cuando viene Dios y demanda de mí cómo estás administrando tu dinero, nadie tiene por qué meterse ahí. Es que si tú no entiendes, Dios, la manera en la que la vida se da y la manera en la que invierto mi dinero o en la que lo gasto o lo que hago, lo que pienso, mientras te dé tu diezmo, el 90% es mío. Soy un poco como los judíos, que estoy acostumbrado a vivir en el tradicionalismo, a vivir en las costumbres, pero no a rendir cuentas. Se me olvida que soy un sirviente, se me olvida que estoy aquí para administrar. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios y formados, fueron ordenados que ellos se encargaran de cuidar del huerto. Ellos no lo hicieron, ellos no lo iban a destruir, ellos solo lo iban a administrar. Tú y yo somos administradores de todo aquello que Dios nos da. Consideres que Dios ha puesto en tu bolsillo mucho o consideres que Dios no ha puesto nada en tu bolsillo, 1 talento, 3 talentos, 5 talentos, 10 talentos o 1000 talentos, todo es de Él y debemos rendir cuentas de todo lo que hemos recibido. Pero hay mucho de los judíos en mi vida y tampoco quiero en el momento de viajar y moverme y tener que hacer o rendir. Ellos no querían ofrecer sacrificios, ellos no querían ir con Jesús, ellos estaban a gusto con su sistema que no funcionaba, que explotaba a las viudas y que explotaba a los pobres. Y lo vemos cuando Jesús unos años después entró al templo y volteó las mesas, entendía que era una cueva de ladrones. Ellos habían convertido su servicio en un crimen.
hay un poco de Herodes en mi vida y ciertamente hay un poco de los principales sacerdotes en mi vida. Ahorita llegamos a la esperanza porque creo que estás pensando, esto no me da nada de esperanza. Me acabas de decir que me parezco a Herodes, me acabas de decir que me parezco a los judíos que nadie quiere. Dice el versículo 9, entonces, ellos, habiendo oído al rey, ¿estás conmigo? Se fueron. ¿A dónde se fueron? He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Por siglos las personas han dicho que sí. Leí comentarios donde decían, no, que la alineación de los planetas y que una supernova. Dios necesitaba enviar a este grupo de personas. El Evangelio de Mateo tiene un propósito muy específico. Mateo escribe con un propósito: mostrarnos que Cristo, que Jesús más bien, es el Mesías prometido. Hace todo lo que esté en su poder, todo lo que elige Él para narrar tiene ese propósito. Y para mostrarnos, no es porque quiere exaltar a los magos, es porque quiere mostrar el contraste entre los magos y los judíos, personas que no estaban, que no vivían en la tierra de Judá ni en Jerusalén, que no estaban instruidos en el judaísmo, que veían las estrellas. Para ellos era claro, el rey ha nacido. Es una bofetada en la cara de los fariseos que buscaban y estudiaban y estudiaban y estudiaban, y cuando Cristo estuvo entre ellos lo ignoraron, lo confrontaron, lo agredieron, crujieron sus dientes contra Él y finalmente lo crucificaron. Estos magos, que son nuestro tercer personaje, sí, también les voy a buscar el lado malo. Al ver la estrella, verso 10, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Sabes? Busqué la frase con muy grande gozo en el resto del Nuevo Testamento, no lo encontré como tal. Muchos se regocijaron mucho, pero la frase literal, se regocijaron con muy grande gozo, no existe otra vez. Estas personas expresaron un sentimiento profundo, una alegría inmensa de haberse topado con el rey que había nacido. Nos dice que al entrar en la casa, esto significa, dicen los estudiosos, que ya Jesús obviamente no está en el pesebre, ya pasó, algunos dicen que inclusive a lo mejor ya ha pasado hasta un año, por el tiempo en el que nosotros vemos ahí que indagó Herodes, que nos dice que eran 2 años, muy probablemente Jesús estaba entre 1 y 2 años, ya estaba en una casa, ya estaba en una vida normal, entró y se topó, y ahí estaba, dice, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La razón de sus 3 regalos es la razón por la que creemos que los 3 reyes magos no eran ni reyes. Eran 3 porque traen 3 presentes, lo cual pudieron haber sido 2 o 1 o 20. Nadie sabe. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No se quedaron. Muy probablemente muchos de ustedes esta tarde están casados por el muy grande gozo que experimentaron de convivir con la persona que ahora les acompaña el resto de su vida. ¿Estás de acuerdo o no? O alguien de ustedes se casó a la fuerza, o no, pues no me caía bien, pero ¿ya qué? ¿No, verdad que no? Hermano, el grande gozo produce permanencia, y estos hombres entraron, se regocijaron, se postraron, adoraron, ofrecieron presentes y se regresaron a su casa. Hay mucho de los magos en mí. No estoy diciendo que no lo hicieron de forma genuina, pero si los magos verdaderamente hubieran entendido delante de quién estaban y hubieran reconocido quién era Cristo, hubieran permanecido en esa tierra. ¿A dónde se hubieran ido si ya lo encontraron? Mira, el único otro uso de la palabra mago que aparece aquí en el Nuevo Testamento, que describe a estas personas, que significa sabios o científicos o magos,
está allá en el libro de los Hechos, lo puedes leer en tu casa si gustas, en el libro de los Hechos capítulo 13, versos 6 al 8, donde se nos narra un mago que hizo todo lo contrario, detuvo el ministerio del apóstol para evangelizar al líder de una isla. O sea, estos magos, este tipo de personas con este oficio no tienen una muy buena reputación. En el Antiguo Testamento, uno de los principales de este tipo de personas, profetas, magos que no eran directamente del pueblo de Dios, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Balaam, que ciertamente fue utilizado por Dios para pronunciar bendición sobre el pueblo de Dios, ciertamente inclusive, si les sirve o les gustan las notas curiosas, ahí en el capítulo 24, versículo 16 del libro de Números, nos da la profecía que habló Balaam sobre el pueblo de Dios, donde describe de una forma hermosa, Dios está hablando la manera en la que él ve a su tierra, a su pueblo, la manera en la que, y lo describe de una forma preciosa, y habla de dos cosas que están mencionadas en este capítulo, habla de una estrella y habla de una salida de Egipto. Sin embargo, Balaam tarde o temprano se convirtió en una piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Por eso les digo, no estoy queriendo desacreditar el sentir o la alabanza o la adoración de los magos, solo estoy diciendo que estos magos no permanecían, se dedicaban a eso, a interpretar profecías, señales en los cielos, y si este era el rey que había nacido, pues vamos y le adoramos, y después otra profecía sobre otro rey, entonces vamos y adoramos a ese. Y constantemente eran irrelevante quién era el rey, de qué era el rey, simplemente era un rey y por lo tanto lo adoramos. Hay un poco de los magos en mí, no nada más, no siempre tengo permanencia, sino que a veces solamente vengo a Dios cuando tengo necesidad, cuando las cosas están bien, pues Dios ahorita dame chance, aquí me estoy divirtiendo y todo está bien, te hablo cuando tenga algún problema o las cosas se vayan complicando, al cabo pues estás conmigo todo el tiempo. Y hay un poco de los magos en mí, porque también, como ellos, me gusta agregar a Cristo a todo lo demás. La peor frase que un cristiano puede pronunciar es, bueno, yo opino. Estimado hermano, mi opinión a ti no te importa. Así de sencillo. Lo único que te importa es la opinión establecida, lo que la Escritura dice acerca de cualquier cosa. Podrías preguntar, ¿significa que todas las dudas que yo tenga en la Escritura las puede resolver? Todas. Absoluta, pero es que no habla de todo, hay cosas que no estaban sucediendo por eso, léala. El Antiguo Testamento, ahí en el Salmo 19, dice que la Escritura hace sabio al sencillo. ¿Quieres dejar de ser sencillo? Hay un poco de los magos en mí. No quiero ser Herodes, no quiero ser un Sanedrín de los judíos, no quiero ser como los magos. Estos magos se regresaron a su casa. ¿A dónde vas, mago? Regrésate, quédate. Estás acostumbrado a viajar, ya guardaste todos tus tiliches para viajar no sé cuántos días. O sea, ya estás aquí, ya te trajiste lo más que ocupas. Quédate, estás ante el rey. Estas temporadas son las temporadas donde las iglesias siempre vienen, ¿no? La gente, ves a personas que no vas a volver a ver hasta resurrección. ¿A poco no? Y si tú dices, no, yo tenía rato que no veía a todos, pues tú eres el que no habías venido desde resurrección. Son esas temporadas. ¿Por qué? Porque a eso hacemos. Venimos a ofrecer presentes, nos postramos un rato, ya vine el domingo en la mañana, me postro ante él, levanto mis manos, doy mi ofrenda, tomo la comunión y me voy a mi casa a seguir mi vida. Regreso el domingo. Venía el domingo, el miércoles, no este miércoles, el anterior, me tocó compartir en miércoles, fue uno de los días que estuvo lloviendo bien fuerte. ¿Saben cuál fue lo que más me dio tristeza? Y en mí, porque yo no vengo todos los miércoles, nada más para que no diga, yo nunca lo he visto. Entrando a playas, pasé por el acuario así. Y el servicio en la iglesia, vacío. Es que está lloviendo. El mismo techo que tapa el acuario, nos tapa aquí. Ciertamente. Allá, ejercitando su cuerpo. Aquí, ejercitando el espíritu. ¿No dice la Escritura, de nada aprovecha el ejercicio físico?
nada más que para el cuerpo, o sea, pues te vas a ver mejor, a lo mejor. ¿Ven que sí hay un poquito de los magos en cada uno de nosotros? No quiero empezar a apuntar dedos, pero puedo cerrar los ojos y hacer así, y le voy a atinar a 2 o 3 que no vinieron ese miércoles. Y no es porque yo sea mago, porque no estabas aquí. Porque hay un poco de los magos en nosotros. Yo no quiero ser Herodes, yo no quiero ser como los judíos, y yo no quiero ser como los magos. La siguiente persona en nuestra historia es, ¿adivinan? Verso 13. Partieron ellos y he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Es nuestro siguiente personaje. Nos dice la Escritura más adelante, ahí en el versículo 22, que José tuvo miedo, temor. La palabra no se turbó, tuvo miedo. Es la palabra más básica en el griego para hablar de un miedo de cualquier tipo. Es de donde sacamos nuestra palabra fobia, o sea, simplemente tuvo miedo. Después de que partieron, verso 13, aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó, y luego viene ahí 2 palabras, de noche, o sea, tenía prisa. ¿Puedes oler el miedo que tenía José esa noche? Despertó después del sueño y no dijo, pues en la mañana, después del cafecito. En el momento se levantó y salió corriendo porque dijo, en el mejor de los casos, van a venir a matar al niño. Y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Y luego viene algo muy interesante, porque cuando leí el versículo 13, sinceramente me detuve en la frase, y huye a Egipto, y pensé, ¿los hijos de Dios huyen? Es más, ¿el Hijo de Dios huye? Porque en brazos de José estaba Cristo. ¿Huye? ¿Pero por qué huir? ¿No lo puedes esconder? ¿No puedes echar a la orilla del río como lo hicieron con Moisés? Ciertamente Dios enviará a la hija de Faraón y lo van a cuidar. Huye. Y sin embargo, a la mitad del versículo 15 me dice por qué. Hermano, cuando te preguntes, como ciertamente José se preguntó, ¿por qué Dios hace las cosas así? ¿O a poco nunca te ha pasado que te están sucediendo algo y Dios le da solución o un avance a la circunstancia? A veces no como tú lo hubieras hecho y le preguntas, ¿por qué así? ¿Por qué no de otra manera? No necesariamente más fácil, quizá más complicada, más sencilla, más económica, más rápida, más lenta, como sea, pero a veces le decimos, y sin embargo a la mitad del verso 15 nos dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. La próxima vez, mi estimado hermano, que te preguntes por qué Dios hace las cosas así, la respuesta es para que se cumpla la palabra de Dios. El problema es que si no sabes qué dice la palabra de Dios, entonces no entiendes qué es lo que Dios hace. Porque Él está siguiendo un patrón. Y si tú no conoces el patrón, te vas a confundir, te vas a asustar, vas a ser como, en el mejor de los casos, como José, en el peor de los casos, como Herodes, turbado. Bueno, no vas a decir, ¿qué está pasando? Dios, ¿por qué así? Porque de repente todo estaba bien. Parecía que ya, y de repente no, parecía que todo estaba bien, dijeron que no, y ahora es sí, dijeron que sí, y ahora es no. ¿Por qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Dios utiliza mecanismos humanos para cumplir su palabra, sin embargo, nunca, absolutamente nunca, sucederá que su palabra no se cumpla. Herodes entonces vamos a regresar a este verso, nomás lo voy a leer de pasada para continuar con la historia. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, ¿qué pasó?
se enojó, turbado y ahora enojado. Se sintió burlado. Hermano, cuando allá atrás, cuando leímos, viste a Herodes decirle, vayan, traigan, consigan, hablen, díganme, y regresan tronando dedos. Se sentía ¿Quiénes eran los magos para obedecer a Herodes? Ni siquiera eran del reino. Él creía que todo el mundo le tenía que obedecer. Cuando no regresaron, él dijo, ¿cómo que no regresaron? Si el rey de los judíos les dijo que volvieran a decirme dónde estaba el rey de los judíos. Se enojó mucho, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Verso 17, una vez más, por segunda de 3 veces en un solo capítulo aparece más o menos la misma frase, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Allá acabamos de leer, para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Constantemente Dios nos recuerda, las cosas que suceden son el cumplimiento de su palabra. Las cosas que suceden son el cumplimiento de su palabra. Cita ahí al profeta Jeremías, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Te regresamos, verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí que el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él, en obediencia, se levanta y tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra. Y aquí viene su temor. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Arquelao era uno de los hijos de Herodes. Después de la muerte de Herodes, entregó su reino, lo repartió entre sus hijos, y Arquelao le tocaba la región de Judea, que es donde está Jerusalén. Pero Arquelao fue un pésimo gobernante. Tan malo fue que los mismos romanos unos años después lo quitaron para poner a alguien más. Ni siquiera se lo entregaron al resto de su familia. Empezaron a poner gobernantes específicos, de los cuales para cuando llegamos más adelante en la historia de los evangelios tenemos, por ejemplo, a Pilatos, que era el que se quedó en el lugar de Arquelao gobernando esa región. Este Arquelao era malo, ciertamente, el oír de las cosas que él había hecho, era cruel como su padre, no fue un buen gobernante, se metió en problemas con los judíos y por lo tanto fue quitado por Roma. Por lo tanto, avisado por revelación en sueños, termina diciendo el verso 22, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, otra vez para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Debemos recordar algunas cosas de José. Número 1, lo que le había sucedido. José vivía en una pequeña ciudad insignificante que nadie conocía, era simplemente un carpintero y él se dedicaba a lo suyo, se enamora de una muchacha que se llamaba María y pide su mano en matrimonio y se la dan, y cuando estaban felices disfrutando y planeando el año antes para que se pudieran casar, ella de repente le manda un mensaje de texto y le dice, estoy embarazada. Y no lo vas a creer quién es el padre. Nada más piensa en esto. Había vivido en una región olvidada de la cual la ciudad de Nazaret, dicen los estudiosos que ni una sola vez aparece la palabra Nazaret en el Antiguo Testamento. O sea, es una ciudad que pasó por completamente desapercibida. La única razón por la que el día de hoy está en un mapa es porque Cristo salió de ahí. Dicen que hay como sitios en donde se supone que José tenía su carpintería y no sé qué dicen, si meten en Internet pueden investigar, hay sitios que ir a visitar donde se supone lugares específicos en donde Jesús creció pero esa es la única razón. De otra manera Nazaret no hubiera sido nada, ahí creció, nadie creyó que por fin se había encontrado una muchacha con quien casarse y se complicaron las cosas. Entonces, no olvides esto que está pasando por la mente de José. Ese es uno, lo que le había sucedido, y segundo, el que en ese sentido José no era en realidad nadie. Juan 1:46 nos dice, de Nazaret puede salir algo bueno.
nada más lo que le había pasado con la muchacha con la que se quería casar, sino, o sea, es como decir, de por sí ya me iba mal por donde nací, y aparte todo esto me tiene que suceder. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nosotros también provenimos, al igual que José, de un lugar bajo. Cuando la mano de gracia de Dios se extendió sobre mi vida, me encontró en un lugar bastante profundo. Soy como José. José necesitaba de señales y sueños. José tenía promesas. Nosotros tenemos cumplimiento. Él esperaba. Nosotros recibimos. No necesito buscar, pelear por señales, y la palabra del Señor me basta. El cumplimiento de su palabra es suficiente. No hay promesas nuevas, son las antiguas. Desde la antigüedad la fidelidad de Dios se muestra en el cumplimiento de su palabra. Pero ciertamente yo creo que el temor que tenía José era por lo que había escuchado. Imagínense que viene José, otra vez, ahí venimos de regreso con el niño, y cuando llegan a Jerusalén empiezan a entrar en las ciudades vecinas y empiezan a ver en las televisiones los anuncios: niños menores a 2 años muertos en Belén y sus alrededores. El cruel dictador ha hecho de las suyas una vez más. Madres en la televisión llorando, clamando por la vida de sus hijos, clamando por justicia, lo que nos lleva a nuestro quinto y último grupo de personas. No están ahí, no los vemos, no los escuchamos, no hablan, no son descritos. Simplemente leemos en el versículo 16: y mandó matar a todos los niños menores a 2 años que había en Belén y sus alrededores. Lo leemos como si fuera nada. Era suficiente grave, tan grave fue que Dios envió a su ángel para que le dijera a José: ¡huye! No lo voy a detener. Puedo detener a Herodes, pero no lo voy a detener. Huye. No puedo leer entre las palabras que ahí están escritas el dolor, su llanto, su confusión, su angustia. José debió de haber escuchado y de haber dicho: si este hijo es peor, ¿qué nos espera? Y Dios le dice: a Nazaret. Pero vamos sentándonos a la mesa con alguno de estos padres, estando en su casa una noche. Un soldado romano pateó la puerta, arrebató de las manos de una madre a un niño menor de 2 años y lo mató. No sé si sea peor el pensar, bueno, lo hizo con todos y no nada más con algunos, como para que alguien se sintiera especial. Llanto tras llanto, me recuerda a la noche de los primogénitos en Egipto, donde dice: no había casa donde no hubiera alguien clamando. ¿Dónde estaba Dios? En los brazos de José estaba el Mesías, ¿podía o no salvarles? ¿Por qué? ¿Por qué le avisaste a este uno? ¿Por qué le avisaste en sueño de una forma tan clara, asegurándote que huiría a Egipto y salvaría la vida de ese niño? Pero no le avisaste a los demás. ¿No hubieras podido avisar en sueños a todos y que todos sacaran a todos los niños menores de 1 año y cuando llegaran los soldados no encontraran a nadie? ¿No pudiste haber Dios provisto para que no hubiera ningún otro niño de menor a 2 años ese día?
No pudiste haber hecho como con las parteras egipcias, haber hecho que ellas mintieran y se detuvieran de hacer lo que Faraón les había pedido. ¿Se acuerdan cuando Faraón mandó matar a los niños? Y después le dice a las parteras, les decía, atiendan a las judías y si nace niño lo matan y si nace niña lo dejan vivir. Y dice, las parteras no hicieron caso a lo que dijo Faraón. Y Dios honró la decisión de las parteras. ¿No pudiste haber hecho eso, Dios, tocar el corazón de los soldados romanos a decir, vamos a tener misericordia, no vamos a hacer lo que Herodes hiciera? ¿Saben? Herodes dicen que murió, creo que en Jericó, de acuerdo a la historia, y dice que él estaba tan enfermo, y cuando digo no nada más enfermo de su cuerpo, sino enfermo de su cabeza, que después de haber matado a su segunda esposa, a uno de sus hijos y a varios parientes, porque tenía miedo que le iban a derrocar de su lugar, él dijo, ningún judío va a llorar cuando yo muera. Entonces, dio órdenes y dijo, el día que yo muera, traigan a un grupo de judíos importantes al palacio y en el momento en el que yo muera, mátenlos a todos, para que los judíos, aunque no sea por mí, pero el día que yo muera, lloren. No sé cuál es tu nivel de enfermedad, dónde empiezas a considerar a una persona enfermita, pero dice la historia que su hijo decidió no atender a la orden de su padre cuando murió. Pues ya iba a estar muerto, pues ya ni modo que se despertara a decirles que por qué no. Pero mi punto es, ni siquiera los hijos crueles de un tirano pudieron cometer tal atrocidad, pero cuando este mismo Herodes ordenó la matanza de niños, sus soldados fueron obedientes y los mataron a todos. La clave de la esperanza de estos padres estaba en los brazos de José y María. Ese niño sería rescatado ese día. Los demás serían entregados en las manos de los romanos. Pero este niño que sobrevivió ese evento tuvo un final muy diferente al final que tuvieron estos niños menores de 2 años que fueron muertos en ese tiempo. Ese niño crecería, nos dice Lucas 2 al final del pasaje donde nos narra el paralelo de este suceso. Nos dice que el niño se fortalecía y crecía, aumentaba en sabiduría. La Escritura nos dice que aprendió obediencia. Este niño crecería después. Unos años después, este niño convertiría el agua en vino. Unos años después, este niño, con una sola palabra, sígueme, transformó la vida de 12 personas. Este niño creció y extendería su mano sobre los leprosos, y en lugar de contraer la lepra del leproso se iba. Este niño crecía y solo con hablar echaba fuera enfermedades. Este niño creció y los demonios se postraban delante de él y obedecían sus mandamientos. Este niño creció y multiplicó panes y alimentó miles de personas. Este niño anduvo sobre el agua. Este niño detuvo el viento con su sola palabra. Este niño haría cosas increíbles y hermosas, cosas nunca antes vistas. La reacción de la gente en el Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 27, la gente decía, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. La gente se maravillaba de su doctrina, se quedaban sin palabras, los fariseos no podían responder, la gente estaba atónita, jamás habían visto tal cosa. El apóstol Juan nos dice que si se escribieran en un libro todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en el mundo los libros que se escribirían. Y sin embargo, no nada más fue la vida que este niño vivió, que este niño creció para tener, la que es importante. Este niño fue rescatado, este niño fue separado para otra cosa. Este niño fue rescatado de la espada romana. Y sin embargo, quiero que vayas conmigo, aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 27.
versos 32 en adelante. Cuando salían, dice la Escritura, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mira, hermano, el inicio de la vida de Cristo se nos narra el cumplimiento de las promesas divinas. En las últimas horas de su vida nos vuelve a decir para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Desde el principio hasta el final de la vida de Cristo, la palabra de Dios se cumple. Tal es en la vida de cada persona. La palabra de Dios se cumple. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Recuerdas a Herodes? Roma pronunciando las palabras: te asignamos rey de los judíos. Para Herodes eso era un orgullo, era un título de poder y de influencia, era algo que él se merecía, era algo que él deseaba, había hecho todo para obtenerlo, era suyo, él se lo había apropiado. Cuando ese mismo niño que no murió en ese tiempo estaba clavado en una cruz, escribió de forma burlesca sobre su cabeza: este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero nunca antes esa frase había tenido mayor significado que cuando estaba siendo puesta en ese momento sobre la cabeza de Cristo. Él era el Rey de los judíos, Él es el Rey de los judíos, Él es el Rey del universo. Estaban burlándose y en burlarse le honraron. Mentira no decían, burla lo de Herodes. Pero Jesús es. Entonces continúa diciendo la Escritura: crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mira, y los que se paseaban. Hace rato vimos que los líderes judíos no querían ir a Belén a visitar al rey. El rey vino a ellos. Paseaban, significa que ahí andaban, o sea, no se trasladaron, era algo que estaban acostumbrados, se metió a su sistema, era parte de la Pascua, era el sacrificio, todo giraba alrededor de eso, y Cristo se mete al patio, es crucificado delante de ellos, y dice la Escritura, le injuriaban. Para describirnos la razón de sus palabras siguientes, porque podrían ser interpretadas diferente. Podrían ser interpretadas con dolor o con misericordia, pero no, lo estaban injuriando, meneando la cabeza. Hermano, vivimos en un tiempo donde todo es ofensa para nosotros, y todo, estás recorriendo tus redes sociales y nos la pasamos así, ay, otra vez. No voy a poner etiquetas porque luego... Pero nos quejamos de todo. Todo está mal. Ya empezó ya va a hablar de esto. Así pasaron frente a Cristo con el título real del Rey de los judíos verdaderamente puesto sobre su cabeza, y le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Puedes escuchar el tono del capítulo 2. Allá pareciera como si Cristo se hubiera salvado a sí mismo y hubiera abandonado a su suerte a niños de 2 años. Pero no era así.
Estaba en esa cruz pagando el precio para que esos niños y muchos niños más pudieran ser redimidos. Fue rescatado no por sentimentalismos, hermano. El amor de Dios no es sentimentalista. El amor de Dios es lleno de propósito. Dios no ama porque siente amar, Dios ama porque quiere amar, porque es lo que es, porque es lo que hace. Todo lo que hace es amar. Cuando estaba permitiendo que esos niños murieran, estaba amando, estaba guardando a aquel que después no tendría opción de ser clavado en una cruz por voluntad del Padre. Porque aquellos niños en el capítulo 2 de Mateo estaban bajo el control aparente de Herodes. Herodes con su mano, con la espada en la mano, mató a esos niños. Pero ningún Herodes y ningún Pilato y ningún sumo sacerdote y ningún demonio, ni espíritu, ni Satanás mismo estaba tomando el control de la muerte de Cristo, sino que Cristo mismo estaba de forma voluntaria ofreciéndose No lo acribillaron, no lo agarraron de sorpresa, no le amarraron las manos. Él podía con solo pensarlo deshacer todo plan. Y sin embargo, de forma voluntaria, en esa cruz, ante el escarnio de la gente que no entendía. ¿Se acuerdan que les dije? Allá atrás, los escribas y los fariseos son estas mismas personas que allá en el capítulo 2 sabían, lo tenían enfrente, podían reconocerlo, pero cuando lo vieron clavado en una cruz, decían, eres una farsa. Pero servían a un Herodes que sí era verdaderamente una farsa, e ignoraron al autor de la vida y crucificaron al Hijo de Dios y no pudieron ver por más señales que él hacía delante de ellos, por más palabra que él hablaba delante de ellos, parábola tras parábola, enseñanza tras enseñanza, confrontación tras confrontación, sanidad tras sanidad, milagro tras milagro, y los fariseos simplemente ignoraron toda señal. Y frente a él, meneando su cabeza, decían, sálvate a ti mismo. Miren, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Sabes? Si yo hubiera estado en el lugar de Cristo, muy probablemente les hubiera dicho algo como, porque soy el Hijo de Dios me voy a quedar aquí. Pero él no respondió, no habló palabra. Y no era porque no pudiera. Continúa diciendo, de esta manera, fíjense, aquí entran estas mismas personas. Herodes ya no está, ya se murió, pero estos líderes ahí siguen. Su sistema y todo lo que hacían, seguían metidos en lo mismo. Estos mismos, dice el verso 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó. Asimismo, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y le creeremos. Pero creo que el versículo 43 lo expresa de una forma plena. Versículo 43 dice así: confió en Dios. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Eras nuestro sumo sacerdote. Tiene consuelo para los padres de esos niños que murieron en manos de Herodes. Pero no es un consuelo separado. No es un consuelo de una experiencia que uno no ha tenido, sino que este consolador
murió como ninguno de esos niños murió. Cargó con un peso que ninguno de esos niños pudo cargar. Se entregó a sí mismo, cargó nuestros pecados sobre sus hombros, experimentó la separación del Padre, se bebió la copa de la ira de Dios que merecía yo tener por la culpabilidad de mis acciones. Si bien es cierto, ese día Dios guardó un silencio diferente que el que guardó cuando aquellos niños murieron, porque en esta ocasión para su hijo no habría misericordia, para su propio hijo no habría misericordia. Traería sobre él la fuerza de mi culpa, derramaría sobre su vida el pago por mis pecados. Lo salvó aquel día para entregarlo de esta manera y que no fuera un niño más en manos de un tirano, sino fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fuera en manos de Dios el sacrificio suficiente que puede traer paz y esperanza a cualquier persona. Acompáñame a Hebreos capítulo 9, verso 23. Estos hombres, Herodes, los magos, los judíos, el mismo José, tenían una promesa. Nosotros, su cumplimiento. Aquí en el versículo 23 del capítulo 9 de Hebreos dice así: fue pues necesario. Fue pues necesario. ¿Necesario por qué? Para que se cumpliese la palabra del Señor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Verás, el que Cristo haya sido enviado no solucionaba circunstancias materiales. Como les dije, sí es cierto, las maravillas que Cristo hizo entre nosotros, las grandes sanidades y los grandes testimonios que hizo entre su pueblo y con aquellos que se acercaron a Él. Sin embargo, todas esas cosas que Él hizo quedan muy por abajo de lo principal, de lo celestial. ¿Cuál es esto celestial? Dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero. O sea, Jesús no nada más anduvo entre nosotros en la carne, sino además, cuando se ofreció, dice, sino en el cielo mismo, se presentó delante del Padre, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio no nada más la enfermedad, no nada más la preocupación, no nada más la carencia, sino aquello que nos separaba de Dios, el pecado, aquello que necesitaba ser saldado, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados
de muchos. Tú puedes decir, estamos recordando algo que ya sucedió. Jesús ya vino, ya nació, ya creció, ya se ofreció, ya murió. El segundo paso de nuestra esperanza, lo leían hace rato. La culminación, si bien recordamos la espera del pueblo de Dios a través del Antiguo Testamento, la promesa de la venida del Mesías, el cual ya vino y nosotros somos testigo y testimonio de su venida y de su sacrificio. Y sin embargo, vemos la segunda parte, dice, y aparecerá, ¿cuándo? Por segunda vez. Ahora ya no para lidiar con el pecado, pues la deuda ha sido saldada, sino para salvar a los que le esperan. Este es un tiempo de espera. Somos llamados, hermanos, a recordar el nacimiento del Mesías, sabiendo que así como el pueblo esperó, y fue cumplida su promesa, y Él vino e hizo todo lo que había prometido. Ciertamente, con esa misma certeza, sabemos, vendrá otra vez. Y le esperamos con ansias para poder ser finalmente rescatados por su gracia. Padre, te doy gracias esta mañana. Te doy gracias por el regalo de tu Hijo. Padre, sabemos que sin importar cuánto te haya dolido a ti, más que a cualquier padre haber perdido a su hijo, con agrado y con deleite, con gusto y con propósito, nos enviaste a tu Hijo para que naciera entre nosotros y anduviera entre nosotros, manifestándose. Vimos, como dicen los apóstoles, su gloria, gloria como la del unigénito. Lo vimos. Escucharon los apóstoles la voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ellos lo hablaron y sin embargo el apóstol Pedro nos dice: pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual el día de hoy cada uno de nosotros hacemos bien en ponerlo sobre todas las cosas como una antorcha que alumbra, que ilumina, que guía, que endereza, que muestra no nada más la realidad de nuestra condición y la eterna gracia que puede perdonar y cubrir nuestro pecado, sino también nos permite verte cara a cara y ser transformados a la imagen de tu Hijo. Padre, si hubiera alguien esta mañana en este lugar que no ha visto tu gloria, muéstrate, mi Dios, que la gracia de tu Hijo sea sobre su vida. Te doy gracias, Dios, porque esta mañana mi esperanza no se detiene en esperar que las cosas de mi vida mejoren. Mi esperanza está en que mi Salvador está a la puerta, en que el velo ha sido rasgado, y si aunque pueda hoy tocar tu gloria con esta carne, un día con gran anticipación espero que se cumpla esa palabra que tú le dijiste a tus apóstoles, que tú vendrías por nosotros, para que donde tú estés, nosotros podamos también estar. Manténnos, Padre, y quita lo poco o mucho que nos parecemos a estos personajes. Muéstranos cómo ser valientes verdaderamente y no sacrificar cosas que no debemos. Muéstranos cómo no ser como los líderes judíos que se enfrascan en su servicio y en su participación y se pierden de buscar al Rey.
Te damos gracias porque a través de la presencia de tu Espíritu es que no necesitamos sueños como con José, aunque si te place darlos, dalos, sino que tenemos en tu palabra la certeza de tus promesas. La ministración de tu Espíritu a través de la palabra para transformar nuestras vidas. Y finalmente, Dios, yo sé que hay entre nosotros personas que quizá no han perdido a un hijo de 2 años en manos de un tirano. Sin embargo, esa circunstancia, toda cosa que agobie o preocupe, pueda ser borrada de saber que toda deuda ha sido saldada, que todo propósito ha sido cumplido. Y que ciertamente, aunque esta vida nos lleve a nuestro último aliento, nuestro primer aliento será en tu presencia. Lo creemos, mi Dios, porque tu palabra lo promete. Te doy gracias. Bendice la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.